Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, ¿eh? Bueno, pues Antonio Grael nos trae pues una artista pues, muy reconocida, Kylie Minogue, australiana que está en activo desde el 87. Ojo ahí. Tiene ya unos cuantos años de carrera, ¿eh? Como dices, tú tienes más años que un bosque. Además, Eh, de verdad. sí, sí. Bien, a ver. Dice que, bueno, nos da datos, ¿no? Como siempre, dice que tan solo como llegó a grabar el disco de 1997, Impossible Princess, dice el único de todos los temas, perdón, el único que todos los temas están escritos por ella, ¿vale? Ujú. Dice que para Antonio es su mejor disco, el más personal, también el menos vendido en su momento, curioso, pero que años después fue mejor valorado por la crítica a pesar de los palos que le dieron en su momento. Además, es el que musicalmente habría sido el inicio de una Kylie muy diferente a la que se hizo mega popular en 2001 con Can't Get You Out of My Head. Sus primeros años, del 87 al 91, pues controlados por la discográfica, y el trío de productores-compositores Stock, Aitken, Waterman, hasta tal punto que Kylie acabó quemada de ser una marioneta y tras el cuarto disco pues se desligó y buscó un nuevo camino firmando con un sello independiente en el que tener libertad creativa. Pues sí, cosa que me creo también, ¿no? Es decir, también ocurre mucho con los artistas de la factoría Disney que después llegan y cuando se pueden liberar la lían Salen parda. corriendo como... Bueno, no, que lo Sí, primero sí, no, no, y se sueltan bueno, ahí. se sueltan que lo primero que quieren hacer es romper con esa imagen autoimpuesta, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, sí, luego se De... ponen a chupar mazas y esas cosas. Bueno, vale. A chupar no a lamer, Qué, ¿eh? Mejor qué- dicho. qué- qué- qué expeditivo eres a veces, David. Vale, pues sí. Y dice que, bueno, en esos años ya liberada, Kylie realizó pues colaboraciones con artistas muy alejados de ese estilo dance pop, como Nick Cave, y a través del fotógrafo Stefan Sednaoui, con quien mantenía una relación, pues le animó a experimentar y salirse del camino, tomar contacto con la cultura y la artista japonesa Towa Tei, que colaboró con ella en un tema, y después buscando influencias con Shirley Manson de Garbage, Björk, Tricky, U2, así que bueno. Eh, bueno, en su camino de crecer como artista, básicamente. Claro. Dice poco antes de romper con sus productores anteriores, la banda Manic Street Preachers quiso que Kylie colaborase con ellos en el tema Little Baby Nothing, pero no la dejaron. Así que finalmente la interpretó Tracy Lords, aunque años después Kylie la interpretaría como invitada en un concierto y un par de miembros de Manic Street Preachers participaron con Kylie en la composición y grabación de Impossible Princess. También colaboró David Ball, dice el 50% del dúo Soft Cell. Y bueno, ese disco, el Impossible Princess, es único, un disco que para ella tuvo el control creativo. Mantiene el espíritu dance de Kylie, pero está como aderezado con sonidos oscuros, sensuales e incluso sexuales. Una buena parte de electrónica y gran interés de Kylie en experimentar en otras direcciones, algo que solamente le reconocieron años después. Eh, bueno, pues dice que ojalá hubiera seguido por esa línea, pero las malas críticas y el poco apoyo la obligaron a volver al camino más comercial, algo que ella misma reconoció en su momento. Así que nada, es el tema que abre el disco. Así que, bien, perfecto. Vamos a oírlo. Me está Y dando miedito, Antonio, ¿eh? no, Cuando nos trae, cuando nos trae canciones de artistas así. pero lo que ha comentado es muy cierto. Es decir, muchas No, veces sí, sí. cuando se atreven
a ser diferentes, por salirte del camino, te aplasta la crítica y al final hay que comer y tienes que volver otra vez a la senda de la industria. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Caught up in this house, trapped my very own self in the snare of my mind. No more space in a slither. What I'd give for a deep breath inside, where the chaos has me captive, where there's no exit sign, where I fuel a stupid fire with these feelings of mine. Lured into this den, it's bitter and I want the sweetness again. The taste that I agree with, can pass these birds into my eat, and my silence is a comfort. But there is no one else where I'll be up from under and can incur myself. Too much, too hard. Help me. This time I'm too far. Too many, too much, too hard. Help me. This time I'm too far. 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 Can I smash all of this open? Can I pass her with a little pain? Wanna see all of it crumble and start fresh and over again. My eyes are wide open, but I can hardly see. Will I find a way around these silent tears? Too many, too much, too hard. Help me. This time I'm too far. Too many, too much, too hard. Help me. This time I'm too far. Es un tema muy original. La verdad es que escucho esto y casi no la podría asociar con Kylie, No, ¿no? Es decir, no, a mí no. me... Vamos, si no me llegan a decir que es Kylie, yo no la ubico, sinceramente. Estoy de acuerdo, ¿no? En lo que dice. Es oscura, es experimental. Y bueno, da la sensación, es como... A ver, mm, ¿cómo podríamos decir? Desde luego está muy alejada de las rimas simples del pop convencional, ¿vale? Sí, sí. Estoy aquí con la letra y dice... claro, bueno, hay una parte en la que expresa el miedo al autosabotaje, luego juega con inversión de conceptos, sugiriendo que el mundo está al revés. Bueno, y parece que al final, pues no, pues la música colapsa en un, pues como un caos sonoro, ¿no? Es interesante, es interesante. A ver, veo ahí sintetizadores, hay arreglos de cuerda también, mm, notas de piano repetitivas, Sí. parece casi como una alarma. Susurros, gritos, bueno, pues desde luego te crean una atmósfera curiosa, ¿no? Eh, Estoy ahí intentando, pues, buscar cosas, ¿no? Porque claro, hacen como unos ritmos, mm, una base como de breakbeat, ¿no? Que no se detiene, es un ritmo así como que te acelera, ¿no? Te va, son como casi palpitaciones, está chulo. Es totalmente distinto Sí, es como un a lo monólogo que hace interior. normalmente, ¿eh? Sí, Sí. sí. Gran parte de las estrofas son susurradas o recitadas rápidamente, ¿no? Es decir, casi como una confesión privada. Y
Bueno, también la voz está como procesada con reverb y con ecos, entonces te da una sensación así curiosa. Ujú. Mm, Pero está bien, ¿no? sí, 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 no, es decir, porque estoy Además el viendo. estribillo ahí con los medios gemidos esos que hace. Claro, claro, claro. Por eso ha dicho lo de sensual, Antonio, sensual Sí, o sexual. sí. Y em, te deja ahí un poco, sobre todo los primeros que hace, nos ha dejado ahí un poco como... claro, no, no te lo esperas. Y claro, estoy ahí dándole vueltas con el tema de la letra, ¿no? Porque claro, Kyle utiliza ahí como una antítesis, invierte el orden natural, el día que debería de ser luz es oscuro y opresivo, mientras que la noche, que suele ser, digamos, símbolo de peligro, pues es como su único refugio y donde su mente se ilumina, pero de forma maníaca. Así que luego está el tema de una disociación en el que ella misma como que se ve desde fuera y se siente como un objeto, ¿no? Como una extraña, es Sí, como una crisis de identidad. Y, y nada, claro, es que, a ver, esto no es tampoco una canción de amor de estas sencillas, sino que es de como hecho una, está pidiendo ayuda claro, durante claro, todo el estribillo, ¿eh? es compleja, ¿no? Es aterradoramente compleja. Así que, muy bien, es como una llamada de atención, un grito de guerra de un artista ahí que necesita, em, no sé, casi como de volver a su versión anterior, ¿no? Para sobrevivir. Es como una letra un poquito paranoica, vanguardista, es honesta, es alternativa, así que bueno, está muy curiosa. Venga, vamos a continuar. This time I went too far, too many, too much, too hard, heavy. This time I went too far, too many, too much, too hard, heavy. This time I went too far, 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 too far. Too far, too far, too far, too far, too far, too far, too Muchas gracias lo del subtítulo, gracias. Eh, bien, pues nada.
quitarse el sombrero para Kylie. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que me ha gustado Sí, sí, mucho, sí. muy interesante. Como siempre, Antonio Grael nos trae cosas que nos da que pensar. Así que, Luego se ríe de nosotros de las caras que ponemos. normal, nos trae cosas Pero bueno. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.